acompaña el doctor Walter Fernando Kieger. Vamos a hablar de las nuevas tecnologías financieras, esto todo dentro del ámbito de lo que es el consumo virtual, los consumidores virtuales. El doctor Kieger es profesor universitario, es doctor en Derecho, es abogado de la Universidad de Buenos Aires, además ejerce su profesión, ha tenido casos relevantes, uno por lo menos ahora, ha tenido varios, uno ahora que es muy importante, que ahora lo vamos a mencionar, lo va a mencionar él. Y bueno, vamos a ver los fintech, a ver cómo están funcionando, cómo funcionan y cómo repercute esto, las tecnologías hoy en los consumidores. Bueno, Walter, te agradezco mucho tu participación, Adrián Ganino también, y bueno, te dejo en el uso de la palabra. Dale, muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias al Colegio de Abogados de San Martín por la invitación. Ya se está transformando en costumbre para mí ir para el colegio. Una vez al año, por lo menos estoy por ahí por el colegio. Este año, bueno, tocó en forma virtual, pero siempre es un placer y se generan debates, intercambios muy interesantes. Así que bueno, muchas gracias de vuelta por invitarme. Walter, antes de que empieces, para que sea ordenada la conversación, lo que vamos a pedirle a los participantes que mantengan los micrófonos en silencio y vamos a hablar 45 minutos y después se va a hacer una ronda de preguntas. Las preguntas las van a poder hacer por el chat o las van a poder hacer personalmente. Adrián Ganino va a coordinar esto. Así que gracias por dejarme hacer esta aclaración. Por favor, Fernando, gracias. Así que bueno, la idea de la propuesta de hoy es charlar un poco sobre este nuevo fenómeno que la cuarentena ha potenciado bastante, que es el tema de la fintech, ¿no? Que la fintech no es otra cosa que empresas financieras o servicios financieros combinados con tecnología, ¿no? El acrónimo fintech, finanzas y tecnología, lo que vamos a empezar a ver son negocios financieros prestados a través de la tecnología, ya sea aplicaciones del celular, ya sea la computadora, donde empresas le van a dar a los usuarios el acceso a determinados productos financieros que antes eran exclusivos de los bancos. Entonces, vamos a tener la posibilidad de tener un método de pago, como es Mercado Pago, por ejemplo. Podemos tener tarjetas de crédito sin respaldo de entidades bancarias, como es Ualá o Naranja, virtual, entre otras. Podemos tener servicios de préstamos con diversos fines. Hay algunas maneras que se llaman crowdfunding, donde cada uno pone un poco de plata para financiar una inversión, o préstamos personales, o inclusive préstamos hipotecarios, con algunas dificultades que ahora vamos a ir charlando. Pero básicamente lo que nos va a interesar ver en este fenómeno fintech son varias. Primero es cómo se generan los vínculos entre las empresas y los usuarios, o quienes toman estos productos financieros. Y segundo, ver cómo se van a regular estas cuestiones a la luz de la normativa vigente. Siempre escucho cuando hablamos de nuevas tecnologías, y es un muy buen argumento de las empresas prestadoras de servicio, no, bueno, acá no hay una legislación específica sobre el tema, y por lo tanto, como no hay legislación, prima la autonomía de la voluntad. Bueno, claramente no necesitamos normativa específica muchas veces. Vamos a encontrar que con la legislación vigente, ya sea en forma analógica o con una interpretación adecuada, que ahora vamos a ir charlando, de los principios generales que ya tenemos, podemos igualmente regular la actividad, proteger determinados derechos proteger los derechos de los consumidores y usuarios financieros, y ver en todo caso cuáles son las obligaciones que están a cargo de estas fintech, de estas empresas de tecnología, aun cuando no sean un proveedor bancario. Claramente, si nosotros vamos al Código 2015, al Código Civil y Comercial, lo que vamos a encontrar es la regulación de la contratación bancaria. En el capítulo de contratos hay un capítulo específico que regula la actividad bancaria, y ahí genera algunas
cuestiones generales para la contratación bancaria y después va regulando en forma particular algunos contratos, ¿no? El depósito bancario, las inversiones, etcétera, etcétera. Lo que nos va a interesar de esa norma en relación a la fintech va a estar vinculado principalmente con el deber de información. ¿Por qué vamos a tener que empezar a poner particular eje en esto? Porque la contratación electrónica en general, y la fintech en particular con una dificultad adicional que ahora vamos a charlar, se caracteriza por la velocidad, por la inmediatez en la contratación, y eso repercute claramente en la falta de reflexión muchas veces a la hora de contratar, de comprender los alcances, y ni que hablar de tener que leer términos y condiciones. Digo, cuando uno contrataba tradicionalmente una tarjeta de crédito en la sucursal bancaria y nos daban el mamotreto de contrato con 4 ejemplares y demás, ya íbamos y poníamos la firma sin leer, mucho menos se va a leer, y está estadísticamente comprobado, los términos y condiciones que nos informan a través de una plataforma electrónica, ¿no? Digo, cuando ustedes descargan una aplicación, la que fuere, y la tienen que empezar a utilizar, le dicen, bueno, pero previo a utilizar la aplicación tiene que leer los términos y condiciones del servicio y después aplicar a aceptar. ¿Alguien los lee? Claramente la estadística marca que el 90% de las personas no lo leen, ponen a aceptar directamente y ahí vamos. Bueno, imagínense qué pasa cuando ese sesgo cognitivo, esta idea de hacer de cuenta que leyeron algo que no leyeron, este impulso a contratar, termina teniendo una repercusión económica, pues terminan aceptando tarjetas de crédito con intereses que son desproporcionados, o préstamos personales con intereses muy por encima de los que cobra el sistema financiero, bancario. Entonces, ahí vamos a tener, o el primer problema que vamos a mirar en cabezas de la fintech es el cumplimiento del deber de información. Deber de información, además, que en el Código Civil y Comercial, en materia de contratación bancaria, ya se advierte el agravamiento respecto de lo establecido en el viejo artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Por qué agravamiento? ¿Por qué vamos a hablar de un deber de información agravado en la contratación bancaria y financiera? Básicamente porque vamos a entender de que la complejidad de los negocios bancarios y financieros requieren que el profesional, que es la prestadora del servicio, le dé determinada información en mayor amplitud que la que puede llegar a requerir aquel que va a ir a comprar unas zapatillas a un negocio de ropa. En este agravamiento, el Código Civil y Comercial lo que va a poner muchas veces es, sobre todo en materia de inversiones, un deber de advertencia de parte del prestador del servicio. ¿Qué quiere decir un deber de advertencia? Que aquel que va a tomar el dinero de las personas para después reinvertirlo, tiene que advertirle al usuario cuáles son los riesgos de su inversión. Le tiene que preguntar si va a querer hacer una inversión de alto riesgo, una inversión de riesgo moderado, una inversión de bajo riesgo, obviamente que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, pero el riesgo se traduce en la posibilidad de perder todos los ahorros, ¿no? Entonces, el mayor riesgo implica mayor rentabilidad, pero también una mayor posibilidad de perder el dinero. El Código Civil Comercial indicaba, les decía, un deber de advertirles. Mire que si usted hace una inversión de alto riesgo, hay una alta posibilidad de que usted pierda el dinero. Inclusive, en materia de contratos financieros, buena parte de la doctrina que comparto sostiene que ya inclusive en algunas situaciones el deber de advertencia, o la información en un grado de advertencia, ya no resulta suficiente, sino que es inclusive necesario un deber de consejo, ¿no? Si yo voy a darle mi plata a una aplicación le voy a transferir una suma de dinero para que le invierta en la bolsa y me maneje el dinero, no solamente tiene que haber un deber de advertencia de cuidado, podés perder la plata, sino que además tiene que haber un consejo de si me conviene o no me conviene hacer tal o cual inversión. Esta idea del deber de consejo en la contratación financiera es un invento nuestro, es un invento de los argentinos. No porque lo hayamos pensado, sino porque fuimos la causa de este deber de consejo. ¿Qué fue lo que pasó? Año 2001, o mejor dicho un poquito antes, año 99, año 2000, en Italia
la Banca Nazionale del Lavoro, que existía en Argentina y ya se fue, le aconsejaba o inducía a sus usuarios, ahorristas, muchos jubilados que estaban invirtiendo su jubilación, la compra de bonos de deuda soberana argentina, diciéndole, miren, los bonos argentinos están por las nubes, tienen un altísimo rendimiento, un bono argentino en el año 99-2000 generaba una rentabilidad mayor que un bono del Tesoro de Estados Unidos, o sea, era más redituable comprar bonos de la Argentina que comprar bonos de Estados Unidos o de Alemania. Entonces los bancos italianos le decían a sus usuarios, compren bonos argentinos. Claro, lo que no le decían es que el bono argentino estaba pagando estas enormes rentabilidades por el altísimo riesgo de que la Argentina se fuera al default, como terminó sucediendo en el 2002. Cuando Argentina se va al default y deja de pagar estos bonos, muchos de estos jubilados italianos que habían comprado estos bonos encontraron que habían perdido todo. Y empezaron a demandar a la Banca Nazionale del Lavoro diciendo yo compré estos bonos porque la Banca Nazionale del Lavoro me lo dijo. Y ahí los tribunales italianos empezaron a hablar de esta idea del deber de consejo, de esta obligación de los bancos como profesionales, como conocedores del mercado y de los riesgos y demás, ya no solo de tener que advertirle a la gente de los peligros respecto a determinadas operatorias, sino también de aconsejarle qué es lo mejor o lo peor, y en base, más allá del consejo, bueno, que después la persona haga lo que quiera. Entonces, lo que le decían los tribunales, lo que le empezaron a decir los tribunales italianos a la Banca Nazionale del Lavoro es, mire, usted le tendría que haber dicho a este señor jubilado, que no tiene demasiada idea de lo que es un bono, de qué es un riesgo en default y demás, que si usted compraba un bono de Argentina porque le estaba dando una rentabilidad 4 veces superior a un bono del Tesoro de Estados Unidos, esto es porque existía la posibilidad de que pierda todo el dinero y que por su condición de consumidor no conocedor del mercado, le aconsejaba hacer otro tipo de inversiones. Como usted no hizo no cumplió con este deber de consejo, marche preso. Si vamos ahora a ver cómo funcionan las fintech, ¿no? Estas empresas financieras virtuales, vamos a ver que este deber de advertencia y consejo rara vez se cumple, ¿no? Acá hay claramente una primera falencia importante que el día de mañana seguramente podrá generar alguna responsabilidad frente a algún desmanejo en los fondos. Todo lo que es virtual, y esto vale tanto para las fintech como para los que venden en forma directa, en forma online, Frávega, Garbarino, que usted va y le compra directamente un televisor, una computadora, lo que sea, como los intermediarios, Mercado Libre o el que fuere, funcionan en base a una sola cuestión que es la confianza, ¿no? Si nosotros no confiamos que lo que compramos en Mercado Libre nos va a llegar a la puerta de nuestra casa en el plazo que Mercado Libre nos dijo que iba a llegar, no compramos. Si nosotros no confiamos que el dinero que le damos a la fintech nos va a dar la rentabilidad que la fintech nos prometió, no lo vamos a invertir ahí, invertiremos de otra manera. De modo que esta construcción de confianza, que se genera mediante la sumatoria de resultados positivos, va a requerir una regulación muy clara que asegure que las fintech van a cumplir con lo prometido. Que si ofrecen altas rentabilidades, como muchas lo hacen, esas rentabilidades puedan ser efectivamente percibidas por los usuarios. Que se cumpla este deber de información y este deber de consejo inclusive. ¿Por qué? Porque una fintech es mucho más fácil de desarmar que una entidad bancaria. Entonces, no hay tampoco demasiada seguridad al no tener una regulación diferente de que uno le da el dinero a la fintech el día de mañana se va de baja la aplicación y vaya uno a saber dónde están, ¿no? Entonces, me parece que ahí ya el Banco Central debería haber, y está tomando cartas en el asunto, no solamente con la regulación de las tasas de interés que cobran, y la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor ha hecho una denuncia penal, inclusive, por usura contra varias de las fintech, que ahora vamos a hablar de ese tema, sino que además está empezando a requerir determinadas securitizaciones, seguros y demás, para autorizar el funcionamiento. Lo primero, insisto, que hay que generar y cuidar en torno a
a este negocio es la protección de la confianza que los consumidores y usuarios le depositan, y que no, este depósito de la confianza no redunde el día de mañana en estafas millonarias y pérdidas de dinero que nadie sabe a dónde va a parar. La otra cuestión respecto de las fintech que está hoy por hoy dando vuelta en tribunales es qué pasa con el incumplimiento del tomador de algún préstamo, ¿no? Así como las fintech, muchas son captadoras de dinero para después reinvertirlos en acciones, en bonos, en fondos comunes de inversión, lo que fuere. También vamos a encontrar muchas prestadoras de un servicio de préstamos, ¿no? Y acá lo que empezaron a hacer muchas es, bueno, yo te doy el dinero y vos me firmás con la sola firma electrónica, ¿no? Y confunden el concepto de firma electrónica con el concepto de firma digital, algo que los abogados con esta pandemia, con el token y demás, hemos aprendido a diferenciar bastante, ¿no? La firma electrónica como hecha esa, ¿no? Que está la firma hológrafa escaneada, y la firma digital, ¿no? Aquella que se hace por medios digitales y que tiene la seguridad y la certeza de que ha sido hecha por el emisor. En este sentido, la jurisprudencia ha sido ambivalente, y en muchos casos han objetado la posibilidad de darle título ejecutivo a contratos celebrados en forma electrónica. Marcando esta diferencia entre firma electrónica y firma digital, varios juzgados han sido renuentes a permitir la ejecución de préstamos tomados a través de estas plataformas, donde la manifestación de la voluntad del usuario había sido prestada en forma electrónica. Y en todo caso dicen, bueno, en realidad lo que tienen que hacer es generar dentro de la misma plataforma algún sistema de firma digital, de manera de que la suscripción o la toma del préstamo, la suscripción del mutuo, por parte del usuario, no deje ningún margen a dudas, ningún lugar a dudas, de que fue hecha por quien tomó el préstamo y no una firma escaneada en una hoja de papel. Ahora, volviendo al tema del principio respecto de las faltas de normas, yo les decía, no necesitamos demasiado. No es cierto que necesitemos una legislación específica en materia de fintech. Y me pasa algo parecido a lo que siento con las situaciones excepcionales, como puede ser una pandemia, donde todos enseguida estamos esperando normativas de emergencia que nos solucionan la vida. Yo no soy muy amigo de la normativa de emergencia, porque normalmente las legislaciones ya traen normas pensadas para situaciones de excepción. No necesitábamos una norma de emergencia que nos diga que hay que renegociar un contrato cuando ya teníamos la teoría de la imprevisión, la hardship clause en los principios UNIDROIT y demás, por ejemplo, ¿no? Ya existía, ¿no? Muchas veces la sobreabundancia normativa trae más problemas que soluciones. Y en materia de fintech pasa lo mismo. Lo primero que tenemos que entender es que no vamos, o rara vez, vamos a tener contratos entre dos personas cuando tengamos una fintech. Normalmente lo que vamos a tener es un negocio jurídico, como lo define un jurista italiano que se llama Enrico Gabrieli. Gabrieli lo que dice es, los contratos como contratos ya no existen más. Ahora lo que tenemos son negocios jurídicos. ¿Por qué? Porque cada vez más la contratación implica una red de contratos de varios sujetos interviniendo para poder llevar adelante un mismo negocio. Entonces, yo contrato como usuario con la fintech, es verdad, pero a la vez la fintech o puede haber subcontratado con una entidad bancaria, o con una entidad financiera, o con un broker de bolsa, o con otros usuarios de la fintech, que son los que ponen el dinero y que ponen más dinero para hacer un préstamo de crowdfunding. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar con verdaderos entramados contractuales que hay que desarmar. Mismo cuando uno compra un pasaje o un paquete de turismo, ¿no? Ya no tengo solamente mi contrato con la línea aérea, tengo mi contrato con Despegar o con la que fuere, tengo el contrato con el hotel, tengo todo un negocio jurídico dando vuelta en torno a ese viaje, que ya hace muchos años dejó de ser un contrato individual. Frente a esta idea o frente a esta situación de varios contratos, claramente lo que tenemos que recurrir es a la teoría de la conexidad contractual
de los artículos 1073 y 1075 del Código Civil y Comercial. De manera de que, al entender los contratos como un negocio jurídico completo, como un negocio jurídico en el cual todos necesariamente tienen que intervenir para que esto se pueda llevar adelante, los efectos de los contratos se tienen que propagar unos a otros, ¿no? Entonces, si contraté con una fintech, pero a su vez esa fintech, como puede ser la aplicación o la modalidad virtual, si quieren, de tarjeta naranja, está respaldada por Cencosud, que es Jumbo, Disco y demás, y además tarjeta naranja tiene vinculaciones con el Banco de Galicia, bueno, claramente toda esa gente que cada uno aporta en algo para que ese negocio pueda funcionar, frente a el incumplimiento, la inejecución de las prestaciones, los vamos a poder traer invocando la teoría de la conexidad contractual. Después, en todo caso, tendremos que demostrar la finalidad económica común perseguida y demás, pero eso ya es harina de otro costal. La otra cuestión, ¿no? Entonces, esto es por una medida. La otra cuestión que resulta interesante, y acá venía el fallo que hablaba Fernando, de la condena a Mercado Libre en el fallo CLAPS, que fue el primer fallo que salió de la Cámara Civil y Comercial, de la Cámara Civil de la capital, condenando a Mercado Libre a hacerse responsable de los daños derivados de una transacción hecha en su portal. Entre los muchos argumentos que que plantea la Cámara, encontramos uno que es súper interesante, ya lo vamos a ir viendo por qué. ¿Qué es lo que decía Mercado Libre entre sus argumentos para defenderse? Miren, yo no puedo controlar lo que pasa en cada una de las 20 millones de operaciones que en ese momento se hacían, anuales que se hacían a través del portal. Hoy deben ser muchas más. No quiero los productos nunca pasan por mis manos, por lo tanto no tengo la posibilidad fáctica de controlar si lo que están vendiendo, cuáles son las cualidades. En el caso Claps, lo que se había comercializado eran entradas para un recital de Cerati que habían resultado robadas. Y lo que le contesta la Cámara Civil a este argumento es, mire, es verdad lo que usted está planteando, probablemente usted no tenga manera de controlar todo lo que sucede a través de su plataforma, pero la realidad es que si usted, en vez de ser un intermediario virtual, fuera un intermediario físico, por el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, yo a usted lo tengo que condenar igual, de la misma manera que puedo condenar a un distribuidor o a un intermediario en el plano real. Y pone una frase que es muy importante, dice, lo que pasa en el mundo virtual no necesita de una legislación propia, porque en el mundo virtual rigen las mismas reglas y las mismas normas que en el mundo real, ¿no? Entonces, no porque una fintech o porque una aplicación nos esté prestando el dinero a través del celular, va a estar exenta de cumplir las mismas normas que, por ejemplo, una cooperativa de crédito al cual entramos a la oficina y le pedimos plata a una mutual, con todos los problemas que traen los créditos y mutuales y demás. Esto que la Cámara Civil de la Argentina dijo en el 2008 es tan importante que en el año 2010 las Naciones Unidas sacó un manual de directrices de Naciones Unidas para la defensa y protección del consumidor, y dentro de estas directrices, que son indicaciones, recomendaciones de Naciones Unidas a todos los países del mundo para una adecuada protección de los consumidores y usuarios, en materia de protección del consumidor virtual o del comercio electrónico, creo que es la directiva, nunca me acuerdo si es la 36 o la 39, lo que plantea es justamente esto mismo que dijo la Cámara Civil. La protección del usuario en entornos virtuales tiene que ser por lo menos la misma que recibe el consumidor en contrataciones presenciales o físicas, ¿no? Entonces, inclusive Naciones Unidas toma, no digo que lo haya tomado de la Cámara Civil, pero rescató esta idea de que lo que sucede en el mundo virtual tiene que ser regulado y regido con la misma severidad, por lo menos, cuando no a un poco más, que lo que sucede en el mundo real. Tenemos que recordar, además, que la virtualidad, y esto lo explica muy bien el actual director nacional de Defensa del Consumidor, Sebastián Barcelli, la contratación electrónica genera una situación de hipervulnerabilidad.
Es una situación de vulnerabilidad mayor a la que estamos acostumbrados cuando tenemos una relación de consumo. ¿Por qué? Porque en la virtualidad nos perdemos la posibilidad del asesoramiento, en la virtualidad no podemos percibir los bienes que estamos adquiriendo, en la virtualidad no podemos consultar, ¿no? Digo, quiero tomar un préstamo por una fintech. ¿Y a qué le pregunto? Si está bien, si está mal. No, tengo en la pantalla que me dice los términos y condiciones, eventualmente me permite, con suerte en algunas, la simulación de cuáles van a ser las cuotas, y ya. No tengo mucho más margen para el asesoramiento, para la reflexión. Por lo tanto, esa vulnerabilidad adicional nos va a generar, o nos va a obligar, mejor dicho, a tener también particulares condiciones. Lo otro que, y con esto vamos a ir también un poco redondeando y abriendo el espacio a preguntas, que tenemos que tener en cuenta es la exigencia de, en el marco de la acción preventiva de daños de 1710, la conducta de muchas de las fintech en torno al sobreendeudamiento de los consumidores. Conducta que también obviamente le podemos exigir a los bancos y a las mutuales y a las cooperativas de crédito, pero que con la fintech, en función de las tasas que cobran, se profundiza un poco más. ¿Cuál es el problema? ¿O qué es lo que estaba sucediendo o lo que está sucediendo? La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor interpuso una denuncia penal contra muchas de las fintech, denunciando la estafa por usura en razón de las altísimas tasas de interés, algunas llegaban al 400% anual, que estaban cobrando estas aplicaciones a los usuarios que tomaban un préstamo a través de ellas. ¿Cuál es la defensa de esta fintech? ¿Qué argumentan? Bueno, lo que dicen es, nosotros estamos prestando esta tasa de interés porque estamos corriendo un riesgo elevado, recuerden lo que les dije al principio, cuanto mayor es el riesgo, mayor es la rentabilidad, entonces estamos prestando al 400% anual, porque le estamos prestando a gente que ya está fuera del sistema bancario. Le estamos prestando a gente que o está en veraz, o que tiene una condición crediticia que lo excluye del mercado, y por lo tanto, si nosotros no le prestáramos, corriendo el riesgo de que probablemente no nos puedan volver a pagar, nadie le prestaría a esta gente. Por lo tanto, como nuestro riesgo es muy alto, nosotros tenemos que tener una tasa de interés acorde a ese riesgo, por una cuestión económico-financiera, y por eso cobramos lo que cobramos. ¿Cuál es la pregunta que se impone? ¿Queremos que haya sujetos que le presten a personas que ya están sobreendeudadas? ¿O eso en definitiva no implica profundizar su condición de sobreendeudamiento? Me pasa conocer personas, gente que viene al estudio a plantearme, doctor, estoy cobrando 0 pesos. Mi recibo de sueldo es 0. ¿Cómo es 0? Sí, es 0, mírelo. Y efectivamente, tienen un salario promedio, pongamos 20, 25 mil pesos por mes, y de ese salario les cae el código de descuento de una mutual, el código de descuento de otra cooperativa, la deuda de la tarjeta de crédito, un embargo de una ejecución, deuda de algún juicio de alimentos quizás. La cuestión que esta persona a fin de mes tiene 0 pesos en su bolsillo, ¿no? ¿Y cómo subsiste esta persona? Por lo tanto, esta cuestión de permitir, sobre texto de permitir el cobro de altas taxas, sobre texto de le estoy prestando a alguien que ya está endeudado, a mí no me convence, al contrario, me parece que es echarle más nafta a un fuego que ya está bastante complicado. Si a este señor, que ya está cobrando 0 pesos, le decimos, bueno, endeudate al 400% anual para pagar tus deudas, seguramente no pague sus deudas porque necesite ese préstamo para subsistir, y lo que va a terminar teniendo es otro préstamo más con otra deuda mucho más complicada. En este sentido, hay un proyecto de ley de defensa del consumidor dando vuelta, que lo hablábamos hace un ratito con Adrián. Adrián y yo coincidimos en Ganino, en el Senado, el día que nos invitaron a exponer nuestras ideas para mejorar ese proyecto, y justamente una de las cuestiones que trae este proyecto de ley, que es muy interesante en materia de sobreendeudamiento, es exigirle a los prestadores de servicios financieros, y lo habla en forma general, de manera que no importa si esto es una fintech o es un prestador físico, ¿no? Un banco o una cooperativa, lo que fuera,
exigirles que tengan una conducta responsable a la hora de prestar el dinero, que revisen el historial de créditos de un sujeto y que no presten y no agraven la situación de una persona que ya está sobreendeudada. Si bien esto recién es un proyecto de ley que tendremos que ver qué sucede con el Congreso, y más en este año tan particular y complicado, lo cierto es que esta obligación, que este deber de conducta, desde mi mirada, es exigible a partir del 1710 y el deber de prevención del daño, ¿no? Recordemos que el 1710 del Código Civil y Comercial obliga a todos los sujetos, en la medida en que esté a su alcance, de evitar los daños que pudieran estar sucediendo, o de evitar que sucedan daños o de morigerar los que están sucediendo. De manera de que evitarle el daño a un sujeto endeudado que termine sobreendeudado, con las consecuencias dañosas que trae el sobreendeudamiento para la familia, para la propia persona, poner en vilo su propia subsistencia diaria, me parece que es una cuestión importante y que también va a empezar a tallar en la responsabilidad civil de estas fintech. Entonces, lo que tenemos en definitiva son prestadores de servicios financieros no bancarizados, igualmente controlados tanto por el Banco Central como por la Comisión Nacional de Valores, que están igualmente obligados, aunque no tengan una normativa específica, al cumplimiento de todas estas cuestiones que venimos enunciando en materia de defensa del consumidor. Deber de información agravado, cuando no deber de consejo, obligación de entregar la documentación por escrito si fuera necesario, obligación de mantener la información a lo largo de toda la relación de consumo y no solamente al principio, obligación de seguridad, de evitar que la operación a través de esta fintech redunde en algún daño para el usuario, y este deber de conducta también preventivo en materia de sobreendeudamiento, para evitar, ¿no?, que la persona que ya no tiene la posibilidad de seguir accediendo al mercado, en vez de poner un freno y ver cómo reorganiza su vida, siga metiéndose la soga al cuello y siga tomando más deudas que las que después puede repagar, con todas las consecuencias gravosas que eso trae. Así que bueno, me parece que hemos visto un pantallazo general bien amplio del tema. Me gustaría abrir la cuestión a debate, a discusión, a ver qué les parece a ustedes del otro lado. Gracias, Walter. Sí, abrimos, bueno, clara la exposición. Rescato lo que compartiste al principio, el tema de la confianza. Quiero baluarte importante hoy, que lo vemos en todas las operaciones que se están realizando a través de todos los sistemas electrónicos, ¿no? La confianza es un factor de responsabilidad y atención importante en la relación de consumo. Tanto vos como lo explayaste en el fallo CLAPS. Para los que no saben, el doctor Krieger fue uno de los abogados que trabajó en ese fallo, tan importante para nosotros, desde la Oficina de Defensa del Consumidor de San Martín, y de muchos que aplicamos y trabajamos en la normativa de consumo, respecto a la responsabilidad objetiva, solidaria de los portales, en el marco de responder ante los daños que son causados, ¿no?, por precisamente la confianza que ello genera. Y obviamente cuando nos vemos en los resultados de esa operación, que no cumplen con lo acordado en plazo o entrega de lo contratado, en el caso del Mercado Libre, genera esa responsabilidad. Y en el caso de la fintech, temas nuevos que están surgiendo en la actualidad como consumidores financieros y usuarios financieros de este sistema, la importancia, nosotros lo vemos por lo menos en la Oficina de Defensa del Consumidor de San Martín, muchos de estos casos en los cuales personas que quedan excluidas del sistema bancario y que acceden a este sistema, obviamente están expuestos a todo esto que vos planteaste, Walter, y necesitamos en este aspecto una legislación que es como la que vos estás compartiendo. Por ahí yo sí soy partícipe de tener alguna normativa más específica para el caso, más que nada para poder trabajar bajo esos marcos normativos específicos, pero bueno,
aplicando lo que vos estás planteando, ¿no? El tema del deber de información, la responsabilidad, los contratos conexos que se van dando en estas relaciones entre la fintech y todo el entramado de este negocio que hay detrás de este sistema. Así que bueno, abrimos ahora. Sí. No, en lo que venía diciendo, yo creo que ahí el tema del deber de prevención del 1710 es clave, ¿no? Si vos tenés un tipo que ya viene sobreendeudado y le seguís prestando dinero, Comparto ¿no? eso, totalmente. Hay una responsabilidad fuerte ahí en el deber de conducta que eso debe traer consecuencias, ¿no? Tanto a la hora Totalmente. ¿no? Consecuencias de daños, de sanciones administrativas. Me parece que hay una norma muy fuerte ahí para poder trabajar. Mirá, ahí nosotros tenemos casos, bueno, ya que me lo tirás, estos casos que nosotros detectamos muchos con trabajadores, obviamente que están excluidos por el sistema financiero, que trabajan a veces en negro en su mayoría, no están registrados debidamente, lo cual, bueno, se les dificulta por ahí entrar un crédito personal que cumpla con los requisitos bancarios y demás, entonces optan por esto, que es una problemática. Y otra cuestión que hemos detectado también es con los adultos mayores y algunos bancos privados en los cuales cobran estos abuelos o nuestros abuelos, donde entran en este juego de préstamos personales que por ahí hay la gente que ni sabe que le están enchufando, mal y pronto, utilizando esa palabra, un préstamo personal, y después se enteran cuando vienen los descuentos, y después les enchufan otro préstamo para pagar el préstamo que habían sacado primero. Entonces generamos, en el marco que vos decís de un consumidor sobreendeudado, y obviamente en el medio también tenemos la situación del consumidor vulnerable o hipervulnerable, que también se encuentra en esta situación, ¿no? Digo, el adulto mayor, la persona que está excluida del ámbito laboral y solamente puede acceder a un crédito de esta forma a través de estos mecanismos de fintech, bueno, que ahora estamos viendo cómo el Estado empezó a regular y empezó a meter mano a través de las circulares del Banco Central y demás. Creo que tenemos una pregunta, a ver, un segundito. Ahí de Oscar, sí, la vi. Y Oscar, ¿la querés leer y le respondés, Walter? No hay ningún problema, si no la leo yo. No, dale, dice, pregunta Oscar, ¿dónde termina la autonomía de la voluntad y comienza a surgir el abuso en una relación virtual? ¿Cuál es el límite si lo hay? Mirá, yo creo que lo mismo, lo que preguntás vos para las relaciones virtuales, aplica a todas las relaciones de consumo. El sistema jurídico siempre, históricamente, y el mejor ejemplo que tenés es la legislación laboral, cuando ha querido proteger a un sujeto, le ha reducido su capacidad de autonomía de la voluntad. ¿No? Digo, esta idea que lo tenemos bien grabado a fuego en materia de derecho del trabajo, los derechos de los trabajadores son irrenunciables. ¿Por qué son irrenunciables? Justamente para protegerlos, para evitar que el trabajador, presionado por el empleador, vaya y firme un papel que diga, bueno, yo no quiero cobrar más aguinaldo de por vida, y no lo pueda reclamar. Entonces, en materia de consumo, las reglas de juego son muy parecidas. Además, el derecho de consumidor es primo hermano del derecho del trabajo. La autonomía de la voluntad queda en un segundo plano. Cuando hay un negocio jurídico que es una relación de consumo, lo que priman son las normativas que son de orden público, ¿no? Entonces, la autonomía del consumidor en todo caso estará en decidir si quiere o no quiere contratar, y de ahí el hincapié en el derecho de la información para que esta decisión, dentro de todo, sea lo más libre que se pueda, amén de todo lo que explica el genio de Alejo Chamatrópulos en materia de inteligencia artificial, sesgos cognitivos y toda la incitación a la contratación, ¿no? Pero digo, al margen de eso, nuestra autonomía de la voluntad como consumidores cada vez queda más relegada de decidir si quiero o no quiero contratar. Una vez que estoy en el negocio, lo que rigen son normas de orden público indisponibles para las partes. Entonces, por más que yo acepte una tasa del 400% anual, y firme 32 contratos diciendo estoy de acuerdo con esto, esos derechos no son renunciables. Mi derecho como consumidor no es renunciable, y claramente un juez morigerará la tasa o dirá que no me pueden cobrar ninguna tasa de interés, que es la sanción del 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, o que me tengan que aplicar la tasa pasiva. Veremos qué sucede, pero claramente eso no va a servir como defensa, decir, no, acá la parte lo aceptó, vamos para adelante y ya. Mirá, en sede administrativa, nosotros desde la Oficina de Defensa del Consumidor, para los que no saben y están conectados, tanto, bueno, quien les habla y parte del equipo que está anotado y está también participando de la jornada de hoy, trabajamos mucho con el tema del sobreendeudamiento y el tema
de créditos y el tema que estás planteando vos hoy de la fintech, a través de los préstamos personales de este tema. Y como autoridad de aplicación, en la negociación o en las audiencias que tenemos adelante conciliatorias, aplicamos este criterio que vos decís, en sede administrativa, porque es verdad, vos lo estás hablando, por ahí un juez, cuando llegue el caso concreto, resolverá si es abusivo o no una tasa del 400%, por ejemplo, como estabas diciendo vos, y ahí veremos cómo la justicia va acomodando algunos puntos, en algunos casos, con estos sistemas. Pero a nosotros nos ha resultado, tanto con bancos físicos como con algunos de estos sistemas, que a veces son difíciles de localizar, Winance se me viene a la cabeza, por ejemplo, una empresa fintech muy compleja de trabajar, y que también la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor la intimó y está trabajando con ese sistema. Pero en muchas audiencias conciliatorias, utilizando este criterio que utilizás vos, que estás diciendo vos, de la prevención, de que hay una conducta, ¿no?, que muchos bancos tienen en el momento de entregar el crédito, de sobreendeudar, y entonces ahí en esa audiencia conciliatoria podemos morigerar ciertas cuestiones y acomodar a ese consumidor sobreendeudado, preocupado porque tiene que pagar un montón no solamente de préstamos, sino de un montón de otros servicios, y no le alcanza el sueldo. A nosotros nos ha pasado gente que nos vino a la oficina diciendo, me descuentan, tengo cupones de descuento de esto, hay cosas que yo nunca contraté, igual me las imputan, y cobro 0 a fin de mes, y ahí empieza todo el trabajo, por ahí desde el lado nuestro, de la administración, a empezar a desmarañar todas esas cuestiones y tratar de poner al consumidor y al usuario que viene a la oficina en una situación más favorable, ¿no?, para poder enfrentar esas cuestiones. Y te digo que las podemos acomodar. Che, ahí para que hay otra pregunta de Leonel. Dice, estos negocios se instrumentan electrónicamente, ¿este tipo de empresas acuden a la vía judicial mediante la interposición de juicios ordinarios, o si ya hay lugar a los títulos ejecutivos? Mirá, está dividido, Leonel, la jurisprudencia. La mayoría de los juzgados lo que están planteando es que la firma electrónica, esto de que el consumidor imprima el contrato, lo firme y lo mande escaneado, no resulta suficiente para darle título ejecutivo. Que en todo caso el título ejecutivo necesita de un sistema de firma digital donde se constate la verdadera autoría de esa firma, y no han permitido seguir adelante con la ejecución. Eso es lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Pero está muy discutido eso. Si con la firma electrónica alcanza o necesitamos algo más. La mayoría está planteando que tiene que ser firma digital, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, daríamos por cerrada ahí Noelia Roland quiere preguntar algo. ¿Sí, Noelia? Dale. Buenas tardes, doctor. Excelente exposición en un tema tan actual y novedoso. Una pregunta, doctor. ¿Considera que, en virtud de las facultades que tiene la autoridad de aplicación, podría asumir algún rol particular que sea conducente justamente a prevenir todas estas cuestiones que nos ha informado con relación a la vigilancia en los contratos, que suelen ser, o lo son en todos los casos, prácticamente en estos casos de adhesión? ¿Podría asumir un rol particular en torno a su facultad de vigilancia? Mirá, la Dirección Nacional ha hecho una denuncia penal, inclusive por el tema de las tasas de interés. O sea, ha tomado un rol activo y ha llevado la cuestión a la justicia penal, ¿no? Después veremos qué hacen ahí los jueces, pero ha tomado un rol activo. En cuanto a la revisión del contrato y a la declaración de abusividad de las cláusulas, sí, claramente, como cualquier actividad, está sujeta a inspección y a sanciones si se comprobare la existencia de infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor. Y en términos de prevención, quizás. Y por eso, bueno, en términos de prevención, a ver, a diferencia de lo que pasa con los contratos bancarios, donde los formularios sí son, o los contratos sí son preaprobados por el Banco Central, los de la FinTech, no, pero eso no obsta que haya una revisión administrativa del contrato y que se impute la existencia de alguna infracción por alguna cláusula abusiva o por alguna infracción al deber de información, por el ocultamiento o la oscuridad de algún término. Eso claramente se puede hacer. Perfecto, clarísimo, doctor.
¿Bien? Muy bien, ¿alguna pregunta más? Si no, damos por cerrado el conversatorio con el doctor Krieger. Bueno, Walter, no te sacamos más tiempo. Gracias por tu participación, por sumar a este conversatorio organizado desde el Colegio de Abogados a través del Instituto de Derecho del Consumidor. Un gusto tenerte. Fue una lucha que lo veníamos dando, creo que ya hace un año y pico, de diferentes situaciones que nos fueron pasando, y bueno, que te podamos tener en este tiempo, la verdad que es una alegría para nosotros desde el colegio. Gracias por tu aporte, esperamos tenerte en una próxima charla a la brevedad, por otros temas que nos interesa a nosotros, que es la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores en este tiempo. Así que, espero que la próxima charla ya pueda ser presencial y que me esperen ahí con un cortito de chinil. Así será, así te recibiremos. Con café, con medialunas, que siempre recibimos también a los que participan. Así que desde acá muchas gracias. También los invitamos en las próximas jornadas, que son la semana que viene. Vamos a estar el 3 de agosto con contratos electrónicos y ciberdelito. El doctor Carretero de la Universidad de Flores y especialista en el tema también va a estar exponiendo. Y vamos después a seguir con las jornadas el 6 de agosto. Vamos a hablar del contrato de turismo en épocas de pandemia, que son temas muy importantes, a cargo del doctor Luisi, y servicios públicos a cargo de la doctora Lagruta, que también integran el cuerpo de abogados de la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Martín. Así que los esperamos en las próximas jornadas. Gracias, Walter, gracias, Fernando, gracias a todos los que estuvieron del otro lado, y nos estamos viendo la próxima semana. Dale, un abrazo grande. Nos vemos. Un abrazo. Chao, chao.